Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, Comunidad Noágida en Argentina, Buenos Aires. Nuestro director es el Morello Hanan Betman. Estamos contentos, estamos alegres porque viene una de las festividades que recibimos con mucha alegría, que es la festividad de Hanukkah. Siempre la pregunta es si los no judíos podemos celebrar las fiestas que están en la Torá y las que son también del pueblo de Israel, y la respuesta es que podemos conectarnos a todas las festividades. Lo que tenemos que hacer es tener cuidado de no hacerlo, y como Dios, Hashem, le manda hacer al pueblo de Israel con todas las restricciones, por ejemplo que tiene Shabbat, o con todos los rezos que hay en cada festividad, sino que nosotros nos vamos a conectar a cada festividad de la forma que tenemos que hacernos, con nuestra identidad, que es la identidad noágida. Hanukkah es una festividad que tiene un mensaje universal, que tiene un mensaje para todas las naciones. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el milagro que sucedió en Hanukkah? Es que vinieron los griegos al mando de Alejandro Magno, vinieron los griegos, tomaron el templo de Israel, impurificaron todo el templo, rompiendo y haciendo sacrificios de animales en el altar, hicieron un desastre en el templo. Cuando Israel, a través de los macabeos y con ayuda de Hashem, de Dios, pelearon contra este imperio griego y tomaron nuevamente la posesión del templo, empezaron a buscar inmediatamente los sacerdotes aceite para prender la menorá del templo. Y eso es lo que conmemoramos en Hanukkah, el milagro que ocurrió. Dice que los sacerdotes inmediatamente buscaron para encender la menorá, empezaron a limpiar todo, a reconstruir todo, y cuando quisieron prender el templo de la menorá no había aceite. Estaban todos los recipientes de aceites impurificados, pero encontraron solamente un recipiente que no estaba impurificado, que estaba cerrado, sellado y que estaba puro. Pero ese aceite, la cantidad de aceite que había ahí, que se hace con el aceite de oliva, ese aceite iba a durar solamente para un día. Duró milagrosamente 8 días. Y los sacerdotes se veían en un dilema: decidir si prendemos la menorá, que va a durar solamente un día, o esperamos 8 días, que es el proceso que se necesitaba, el proceso natural que se precisaba para hacer aceite de oliva, para que haya ya luz permanente en la Torá, porque la luz debía estar encendida, la menorá del templo de Jerusalén debía estar prendida y debe estar prendida perpetuamente. Pero ellos decían: esperamos 8 días a que hagamos aceite pura, o encendemos igual la menorá ahora, aunque se apague, aunque dure un día. Y ese es el milagro que ocurrió. Ellos decidieron prenderla y milagrosamente ese aceite que era por un día duró 8 días. Y de acá sacamos una enseñanza, que a veces no hay que esperar. A veces queremos esperar, tener todo para poder empezar a hacer algo espiritual, para poder ayudar a alguien, para poder empezar a estudiar. Siempre decimos: bueno, empiezo la semana que viene, o cuando tenga más plata voy a poder ayudar, o cuando tenga más dinero voy a hacerse de acá, voy a hacer justicia social, cuando tenga un mejor trabajo voy a estudiar, cuando tenga tiempo voy a ir a una clase de Torá. Pero esto nos enseña que hay que empezar con lo que uno tiene, y Hashem va a hacer el milagro, y Hashem nos va a dar el resto. Y esto también lo vemos con Moshe. Cuando Moshe saca al pueblo de Israel de Egipto y llegan al mar, frente al mar, no se abrió inmediatamente el mar. No es que se abrió el mar y pasaron en seco inmediatamente, porque así cualquiera pasaba, así cualquiera cruza. Primero se tuvo que tirar al mar, y el agua le llegaba a los tobillos y no se abría. Y se metía un poco más y el agua le llegaba a la cintura y el agua no se abría. Y cuando le empezó a llegar el agua al cuello, cuando ya estaba el agua cerca de su boca, ahí se empezó a abrir el mar. Ahí se hicieron las columnas de agua y Israel pasó en seco. Acá lo mismo. Este es el milagro que ocurrió. ¿Cuándo ocurre el milagro? Cuando accionamos, cuando demostramos que tenemos emuná, cuando tenemos fe en Hashem, cuando tenemos fe en Dios, cuando actuamos de esa forma, como hizo Moshe y como hicieron estos sacerdotes, de no dudar de prender la menorá, que iba a durar el aceite un día. Ocurrió el milagro y duró 8 días, le dio tiempo. Cuando pasaron los 8 días, cuando transcurrieron esos 8 días, ya el 9º día ya había aceite puro para mantener ese fuego de la menorá.
Y nos cuentan los sabios y nos dicen los maestros siempre que en esta festividad de las luces de Hanukkah, que las luces de la Januquía, que la Januquía es la menorá, el candelabro de 9 brazos, que representa, y esas llamas que prendemos un día una, el segundo día 2 luminarias, el tercer día 3 luminarias, esas llamas, esas luces que miramos y que vemos en Hanukkah, son luces y son llamas muy apreciadas por el pueblo de Israel. También tienen que ser muy apreciadas por las naciones, por los noágidas, porque esas luces representan a la menorá del templo, a la menorá del templo de Jerusalén. La menorá del templo de Jerusalén, que Hashem le mandó a Moshe construirla con las medidas que le mandó, de la forma que le mandó, y es de 7 brazos, y que iluminaba el templo y que también era luz a las naciones, porque donde estaba la menorá en el templo de Jerusalén, de ese cuarto, de ese lugar salía luz para afuera, de modo que las ventanas estaban construidas de una forma no para que entre la luz del sol al cuarto, sino para que la luz de la menorá salga e ilumine a Israel y a todas las naciones. Es como que estaba construida de grande, de un cuadrado grande que se iba achicando hacia el interior. Casi siempre es al revés, en un edificio, en una casa se hacen las ventanas al revés, grande para que se ilumine, para que entre el sol, para que entre la luz de afuera. Pero aquí no, estaban en forma grande y iban de mayor a menor para que la luz de adentro vaya para afuera y no que la luz de afuera entre para adentro. Por eso las luces de Hanukkah, cuando prendemos, con la alegría que debemos hacerlo, porque está representando a la menorá del templo de Jerusalén, porque está recordando la batalla que no pudieron apagar la enseñanza de la Torá, porque eso es lo que querían apagar la Torá, querían apagar la divinidad que tiene la Torá. A los griegos no les molestaba si la Torá era un libro más, pero les molestaba que el pueblo de Israel diga que en ese libro, que en esa Torá hay divinidad, que hay mensajes de Hashem, que hay mensajes que Hashem conduce el mundo. Eso les molestaba y eso es lo que querían apagar. Y eso es lo que tenemos que recordar, el triunfo de la Torá, triunfo de la luz a la oscuridad. Que sabemos que la oscuridad no existe, es falta de luz. Por eso inmediatamente los sacerdotes buscaron un aceite para poder prender la luz, porque no solo se beneficia el pueblo de Israel, sino que se benefician todas las naciones de esa luz. Es el faro espiritual que tiene todo el mundo, el templo de Jerusalén. Y ese no fue el único milagro que sucedió en Hanukkah, hubo muchos milagros. No fue el único milagro que duró la luz encendida 8 días, sino que también el milagro fue que encontraron una vasija sin impurificar. También ocurrió el milagro que Hashem entregó a muchos en manos de pocos, a fuertes en manos de débiles, a profanos y a corruptos en manos de los que se dediquen a estudiar la Torá. Eso también ocurrió. Mire todos los milagros que hay en Hanukkah. Dijimos, estas luces de la Januquía, de Hanukkah, de este candelabro de 9 brazos, son apreciadas. Cuanto más apreciadas son esas luces de la menorá del templo. ¿Cuánto más? Porque el encendido de sus luces de la menorá del templo era más que todos los sacrificios que se hacían en el templo. Porque esas luces son el testimonio de la alegría que hay en este mundo que solo proviene del Creador. Porque la luz es el símbolo de la alegría y la oscuridad es el símbolo de la tristeza. Y la menorá del templo se encendía no para alumbrar al templo de Jerusalén o a Israel, sino para alumbrar a todas las naciones del mundo. Y prender luces en Hanukkah es un privilegio y tiene que ser una alegría enorme, ya que Hashem es la luz infinita, que Hashem creó luminarias como la luna, como el sol, que Él desea que nosotros encendamos luces para Él. Él es el creador de la luz, es el creador de las luminarias, Él es la luz. Pero Él desea que nosotros encendamos luces para Él. ¡Qué privilegio! Y este debe ser el motivo de alegría que tenemos, que Hashem quiere que prendamos luces para traer vitalidad y bendición a toda la creación y a todas las naciones.
Entonces amigos, la menorá, la Hanukkah, de 9 brazos que encendemos en esta festividad, se enciende durante 8 días, se enciende el piloto que está en el medio, por eso es una Hanukkah, una menorá de 9 brazos, y se va prendiendo del lado derecho el primer día, el segundo día, tercer día, y así cada día se prende una luz hasta llegar a completar los 8 días que se completa toda la luz de la menorá, y eso también es una enseñanza para nuestra vida, que debemos ir agregando luz cada día más, cada fiesta, cada festividad que nos conectamos, cada año que vamos creciendo, que vamos adquiriendo la bendición, la luz de Hashem en nuestra vida para poder iluminar un poco más este mundo. Así que con mucha alegría, Hasameach, Hanukkah para todos, feliz Hanukkah, que puedan vivir una semana llena de milagros, llena de bendiciones, de bendito sea, que puedan tener luz, mucha luz de la Torá, de la enseñanza, de los sabios. Nos vemos en la próxima enseñanza. Feliz Hanukkah para todos.